Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenido sea a uno de los espacios dedicados a la literatura y las artes, y como usted ya lo sabe, para recordarle continuamente el que tenga presente esto: las bibliotecas públicas son un patrimonio que le pertenece. Visite la más cercana a su hogar o a su centro de trabajo. Haga uso de ellas. Transmitimos desde Saltillo, la capital de Coahuila, en distintas frecuencias. Mi nombre es Mercedes Luna y continuamos celebrando 3 años al aire, también compartiéndole que inició ya el curso de verano en cada biblioteca pública. Se llama Mis Vacaciones en la biblioteca y finaliza el 7 de agosto para todos los niños y niñas de nuestro estado. Si no los ha inscrito, anímese. Entrada libre. En las secciones permanentes, a las cuales ya usted está familiarizado, escuchará recomendaciones literarias y datos históricos en voz de Jesús Guerra y San Juanita Torres. Y el día de hoy, en la sección de la entrevista Libreando, transmitiremos la conversación con el poeta mexicano José Vicente Anaya. Él ha publicado más de 30 libros y formó parte de un movimiento poético fundamental, los infrarrealistas, y además es un estudioso de la poesía estadounidense, de la generación beat en particular y de la literatura de China y Japón. Y bueno, él fue invitado especial en la Feria Internacional del Libro en Arteaga. Permanezca atento a mediación del programa. En la música, Ivy o Ivy, como usted guste, y su primer canción, Undertow. La escucharemos, claro, al finalizar el bloque. Quédese. Libros en 3D. Hoy quiero comentar y recomendar una novela breve que a mí me ha parecido bellísima, comenzando por su título. Se llama En el Café de la Juventud Perdida, un título que acepta por lo menos 2 interpretaciones. Esta novela es del escritor francés Patrick Modiano, el ganador del Premio Nobel de Literatura 2014. Ya he hablado de él aquí cuando recibió el premio, y hace pocas semanas cuando recomendé otro de sus libros llamado Dora Brothers. La novela está dividida en 5 capítulos sin número, y la historia está contada de manera fragmentaria por 4 narradores diferentes, siempre en primera persona. La novela abre con los recuerdos de un hombre del que nunca sabemos su nombre, que en aquellos años era un joven estudiante e iba con frecuencia a un café parisino llamado Le Condé. Nos habla de los personajes que ahí se juntaban, la mayoría jóvenes de entre 19 y 25 años de edad, aunque en el grupo había unos 3 hombres que andaban por la cincuentena. Casi todos eran o querían ser artistas o escritores, o por lo menos eso es lo que parecían. En la memoria del narrador sobresale una chica guapa, medio solitaria, callada pero luminosa, cuyo nombre real nunca supo, y al parecer no lo supo nadie de los asistentes de ese café, pues uno de esos, compañeros de café la bautizó como Lucky, y desde entonces todos la llamaron así. El narrador recurre a su memoria, pero también a unos cuadernos en los que uno de los miembros del grupo llevaba el registro de todos los asistentes al café, debido a una estrambótica teoría suya. Cuadernos que finalmente heredó el narrador cuando ese miembro del café se fue del país. Recurre también a unas fotos de aquellos días tomadas por un fotógrafo, quien finalmente las publicó en un libro acerca de la gente de los cafés de la ciudad. Esta novela, a su manera, es una obra de misterio, y el misterio central es esta chica llamada Lucky, en la que cada uno de los narradores aporta una parte de la historia desde su personal perspectiva. Otro de los misterios es el tiempo, específicamente el pasado y su devenir. Otro es la identidad.
El tono general es la nostalgia por el pasado, la nostalgia por la juventud, por ciertos momentos clave, por ciertos lugares. Y como siempre en la obra de Patrick Modiano, uno de los personajes centrales es París. Otra de las constantes de Modiano es su estilo literario. Escribe con sencillez, en realidad con una aparente o engañosa sencillez. Frases cortas, con palabras cotidianas, comprensibles, en un lenguaje muy claro. Y sin embargo, cuenta historias muy complejas en libros de pocas páginas y logra decirnos muchísimo. Su prosa resuena en el lector y lo emociona. ¿Cómo lo logra? Bueno, esto es difícil de entender a primera vista, habría que hacer un complejo análisis lingüístico y eso se lo dejamos a los críticos profesionales. Lo importante aquí es que su prosa funciona y en realidad funciona de maravilla. Les leo un fragmento para ver si puedo transmitirles lo que digo acerca de su estilo. Y tiene que ver con esto que acabo de comentar del momento en que bautizan, digamos, a Lucky. Hay que dejar claro lo siguiente. El nombre de Lucky se lo pusieron cuando empezó a ir asiduamente por Le Condé. Yo estaba allí una noche, cuando entró a eso de las 12, y ya no quedaban más que Tarzán, Fred, Zacarías y Mireille, sentados a la misma mesa. Fue Tarzán quien exclamó: «Anda, aquí viene Lucky». Primero pareció asustada y luego sonrió. Zacarías se puso de pie y con tono de fingida seriedad dijo: «Esta noche te bautizo, a partir de ahora te llamarás Lucky». Y según iba pasando el rato y todos la llamaban Lucky, creo que sentía alivio por tener ese nombre nuevo. Sí, alivio, porque desde luego cuando más lo pienso, más vuelvo a mi primera impresión. Se refugiaba aquí en Le Condé como si quisiera huir de algo, escapar de un peligro. Aquí termina la cita. Los cuatro narradores, que son personajes muy diferentes entre sí, pueden batallar en ciertos momentos con la memoria. Pueden olvidar en qué año o en qué estación sucedió lo que cuentan. Pueden no estar seguros de alguna cosa, pero son todos muy observadores y retienen ciertos elementos clave, algunos incluso aparentemente insignificantes, pero que le dan vida a sus recuerdos. Y por lo mismo de que son observadores, son intuitivos, pues aunque pueden no saber por qué, en ciertos momentos parecen sentir o adivinar significados de los comportamientos o actitudes ajenas. Como esa frase que les acabo de leer, que es importante para el argumento, en la que el narrador apunta: «Porque desde luego, cuanto más lo pienso, más vuelvo a mi primera impresión. Se refugiaba aquí en Le Condé como si quisiera huir de algo, escapar de un peligro». Esta novela de Patrick Modiano, dicho en francés, fue el ganador Premio Nobel de Literatura 2014. Es una obra espléndida y además está considerado por mucha gente como uno de los libros más recomendables para entrar, digamos, a la obra de este autor. Realmente muy importante. Les recuerdo los datos del libro. La novela se llama En el Café de la Juventud Perdida. El autor es Patrick Modiano. Está publicada por la editorial Anagrama en sus dos colecciones, Panorama de Narrativas y Compactos, y tiene tan solo 136 páginas.
Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. José Vicente Anaya es un poeta fundamental en la poesía mexicana. Como le comentaba al inicio del programa, él formó parte de un movimiento llamado Los Infrarrealistas y nos visitó en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Así que a mediación del programa compartiremos una entrevista con él. Esté pendiente. Y le recuerdo, ya inició el curso de verano en cada biblioteca pública de nuestro estado llamado Mis Vacaciones en la biblioteca. Finaliza este 7 de agosto, así que aún está a tiempo de llevar a sus pequeños. La entrada es libre. Al finalizar la siguiente sección escuchará a Ivy y su segunda canción, Edge of the Ocean. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Buenas tardes. Como siempre, con mucho gusto de estar ante estos micrófonos para comentar algunos temas con ustedes que amablemente nos escuchan cada 8 días. Y bueno, esta tarde quiero hablarles de la Real Academia Española, porque pues nuestra lengua materna es el español y frecuentemente escuchamos por ahí que existe una Real Academia Española, pero nos preguntamos qué es o para qué sirve la Real Academia Española. Es muy conocida por sus siglas, la RAE, y es una institución cultural con sede en Madrid, España. Ella y otras academias que corresponden a sendos países donde se habla español conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española. La Real Academia se dedica a la regularización lingüística mediante la promulgación de normativas dirigidas a fomentar la unidad idiomática entre o dentro de los diversos territorios donde se habla español, garantizar una norma común en concordancia con sus estatutos fundacionales, que era velar porque los cambios que experimente no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Por esto, gracias a esta normativa, todos los hablantes del español, aún con las variantes en cada país, nos podemos comunicar. Fue fundada en 1713 por iniciativa del ilustrado Juan Manuel Fernández Pacheco, octavo marqués de Villena y duque de Escalona. Fue fundada a imitación de la Academia Francesa, con el propósito, les decía ya, de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana. Al año siguiente, 1714, el rey Felipe V aprobó su constitución y la colocó bajo su protección. Las directrices lingüísticas que propone se recogen en diversas obras y podemos decir que una de las más importantes pues es el Diccionario de la Real Academia Española, que se edita periódicamente desde 1780 hasta hoy. Ahí se van registrando todas las variantes que nuestro español tiene. Y también es muy importante la gramática, que finalmente se editó en diciembre del 2009, aun cuando recordemos que la primera gramática española se publicó en 1492 por Antonio de Nebrija, pero en aquel entonces aún no se había fundado la Real Academia Española. En sus primeros estatutos decía que el propósito era trabajar al servicio del idioma español
y desde entonces efectivamente la institución se ha dedicado a preservar el buen uso y la unidad de una lengua, pues que recordemos que está en permanente evolución y expansión, una aspiración también recogida en sus estatutos vigentes. Con la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española en 1951, comenzó a desarrollarse una política lingüística que implica la colaboración de todas las academias de España, América y Filipinas con el fin de fijar la norma común sobre el léxico, la gramática y la ortografía para todos los hispanohablantes. Sobre la historia de la RAE se han publicado varias obras y podemos mencionar que entre las más recientes, además de la escrita por Alonso Zamora Vicente, que apareció en 1999, destaca también el catálogo de la exposición del Tricentenario en el 2013, que fue coordinado por los académicos Carmen Iglesias y José Manuel Sánchez Ron. Y también podemos mencionar la Real Academia Española Vida e Historia, que se publicó en el 2014 por Víctor García de la Concha. También podemos mencionar y agregar que aquí en nuestro país existe la Academia Mexicana de la Lengua, que es una institución cultural que celebró sus primeras sesiones el 13 de abril y el 11 de septiembre de 1875 en la Ciudad de México, con la finalidad precisamente de cuidar la pureza de la lengua española en nuestro país. A ella han pertenecido muchos de las más ilustres figuras de las letras mexicanas, tanto filólogos y gramáticos como filósofos, ensayistas, poetas, novelistas, historiadores y otros humanistas. Esta institución organizó el primer Congreso de Academias de la Lengua Española, que se celebró en la Ciudad de México en abril del 51, y del que surgió a través de su comisión permanente la Asociación de Academias de la Lengua Española, confirmada después durante el segundo Congreso. La Asociación Mexicana de la Lengua tiene una serie de finalidades, pero además también publicaciones muy importantes, como el Diccionario Breve de Mexicanismos, y además también una publicación sumamente importante, el Refranero Mexicano, que es producto de la investigación emprendida por numerosos investigadores de la academia. Y bueno, esto es todo por hoy. Que tengan muy buena tarde. Sky is deep and blue.
Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Continuamos celebrando con usted 3 años al aire. Hoy tenemos el gusto de transmitirle una entrevista con el poeta José Vicente Anaya. Él es además un ensayista, traductor y periodista cultural. Le comentaba al inicio que ha publicado más de 30 libros y es uno de los fundadores del movimiento poético del infrarrealismo y autor de uno de sus manifiestos. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, árabe, italiano y portugués. Ha traducido libros de Henry Miller, Allen Ginsberg, Carl Sandburg y Jim Morrison, entre otros. Él nos acompañó en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Al finalizar la primera parte de la charla, la canción Disappointed de Ivy o Ivy. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, de quise más. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, pues como usted ya sabe, ya se lo había comentado al inicio del programa, nos acompaña José Vicente Anaya, quien tenemos el gusto de que haya visitado nuestro estado por esta Feria Internacional del Libro en Arteaga, y nos da mucho gusto, maestro, que haya tenido oportunidad y nos haya brindado una entrevista. Bueno, para empezar, el gusto grande es de mi parte, en el sentido saber que he estado en una feria que es una de las que yo considero más importantes en el país. No es la primera vez que vengo a esta feria. Bueno, en Arteaga sí, es que la última que vine fue hace 4 años, ¿sí?, cuando se hacía en el Museo del Desierto. Y pues, entre otras cosas, aparte de participar en una conferencia, en una lectura, en algún tema que ha tenido que ver con libros. El primero fue dar una conferencia acerca del cuento breve de China, que es el tema de un libro mío. El segundo fue hoy acerca del infrarrealismo. Pero también me he encontrado con muy buenos amigos, tanto de aquí del estado de Coahuila como de Chihuahua, que es mi tierra, y de otros lugares. Entonces ha sido muy ameno estar compartiendo conversaciones, sobre todo, ideas, e intercambiando también de alguna manera libros con todos los colegas que han asistido. Me siento muy, muy congratulado de haber venido, de haber sido invitado, por supuesto, y cada vez que yo sea invitado aquí a esta feria, yo con un gusto enorme asistiré. Ay, qué bien. Bueno, usted lo está escuchando, es José Vicente Anaya, y bueno, si nos puede platicar, maestro, un poco acerca de los infrarrealistas. Bueno, hoy cuando empecé la charla decía que se podía empezar por cualquier parte. Yo creo que lo primero que hay que decir es que es un grupo de jóvenes poetas rebeldes que nos empezamos a reunir en la década de 1970 y que coincidimos en que queríamos transformar la propia poesía, nuestros poemas, darles un giro diferente al modo en que se estaba escribiendo la poesía en México. Y eso nos hizo confrontarnos con poetas que son los que continuaban esa manera de hacer la poesía. Yo creo que es muy importante que el público se entere de que existe una novela que habla de ese grupo, porque la novela es una manera muy amena de poder
poder darse cuenta de qué hacíamos, cómo hablábamos, cómo eran nuestras reuniones, nuestras relaciones entre nosotros mismos o con otras personas. Y esa novela se llama Los Detectives Salvajes, el autor es Roberto Bolaño. Yo diría que ese es un modo muy ameno de enterarse de qué hizo y qué fue el grupo de los infrarrealistas, ¿no? Lo demás pues es historia, y lo demás es tal vez tener acceso a las publicaciones que hubo para poder saber cómo escribíamos o qué decíamos en nuestros poemas, ¿no? Bueno, y para todos aquellos que nos falta saber más acerca de este movimiento, ¿algún rasgo característico que nos pudiera compartir, maestro? Bueno, prácticamente ya lo dije, sí. Es el de la rebeldía, creo yo. Ajá, básicamente. De pronto, como que es muy importante, como el tiempo pasa y hay cosas o sucesos que en gran parte alguna gente de este tiempo no conoció, ajá, o solo oyó hablar de ellos, que es un fenómeno prácticamente mundial que se dio en la década de los 60, que se llamó en conjunto las rebeliones juveniles. Fue tiempo en que había muchas manifestaciones de los jóvenes en casi todas las universidades del mundo. Y era manifestar en esas controversias nuestro disgusto por lo que era el estado de las cosas y querer que fuera diferente. Pero también circulaban muchas ideas de búsquedas de cambiar la realidad o la vida o las sociedades, reunidas todas en conjunto en lo que fueron los proyectos comunistas o socialistas, sobre todo anarquistas también, donde están teóricos tan importantes como Carlos Marx, Trotsky o Mao Zedong, por decir algo. La misma Revolución Cubana, que fue un ejemplo, un suceso de los años 50, finales de los 50, también era un hecho casi fresco, algo muy novedoso, que había mostrado al mundo que era posible también después de los años 50 buscar esos cambios. La Revolución Cubana creó una serie de expectativas, o si se quiere, sueños románticos de que los gobiernos podían ser mejores. La historia ha demostrado que no es cierto. Incluso el mismo proyecto de la Unión Soviética fue un fracaso, fue incluso negativo en términos de los periodos de la dictadura de Stalin, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en los años 60 todo parecía que era factible, que se podía hacer, y hubo otros pensadores no comunistas. Yo creo que tal vez uno de los más importantes era Marcuse, Herbert Marcuse, alemán, filósofo, en que también hablaba de que las cosas tenían que cambiar, ¿no? Lo importante es hacer notar que son muchos proyectos de jóvenes que comienzan a manifestarse y no fundamentalmente tenían que ver con una idea de comunismo o de socialismo, sino simplemente de querer cambiar las cosas. Estoy diciendo esto porque dentro de estos jóvenes entran, por ejemplo, los hippies. Los hippies no decían que había que hacer una revolución y quitar al gobierno, sino que había que vivir libremente nada más, y vivir en el amor. Recuerdo la frase era hacer el amor y no la guerra, por ejemplo. Claro. Entonces para ellos era ya desde ahorita estar viviendo en el amor, en la paz, independientemente de que no se esté de acuerdo con ese proyecto, existió ese proyecto, ¿no? Claro. De los hippies. También era parte de esas inquietudes de los años 60. Fueron muchas esas inquietudes. En la conversación yo recordaba que también el nuevo rock, las canciones de los Doors, de los Rolling Stones y de los Beatles, hablaban también de cambiar las cosas, de hacer de nuevo la vida nueva, etcétera, ¿no? Muy
bien, maestro. En ese sentido de cambiar las cosas, nos quedamos con esta frase, ¿le parece? Y vamos un momentito a escuchar música y a un corte y luego regresamos. Me parece perfecto. Bueno, gracias. Además, qué bueno que vamos a oír música. ¿Verdad que sí? Muy bien, usted quédese con nosotros. Escucho la voz de José Vicente Anaya, poeta. Lo dejo con la música. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena.
Continuamos celebrando nuestro tercer aniversario y seguimos con el poeta mexicano José Vicente Anaya. Le comparto más acerca de él. Ha sido jefe del departamento editorial de la UNAM, fue uno de los fundadores de la Sociedad de Escritores de México y Japón, SEMEJA, fundó y codirigió la revista Alforja. Aquí le menciono parte de su obra: Avándaro, Los valles solitarios nemorosos, Paria, Morgue, Punto Negro, Largueza del cuento corto chino, Piratas, Poetas y El rompimiento amoroso en la poesía. Al finalizar la charla con José Vicente Anaya, Ivy o Ivy, y su canción titulada Lucy Doesn't Love You. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, te quise más. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, estamos de regreso con José Vicente Anaya, poeta que visita Coahuila por la Feria Internacional del Libro en Arteaga, y estábamos con un tema interesante de muchos tantos que hay en esta vida, ¿no? Cambiar las cosas y también hablar en cómo se relaciona esta frase con la poesía y el trabajo de José Vicente Anaya. Yo creo que a partir de la experiencia del grupo del que fui fundador, de los infrarrealistas, yo creo que yo asumí esa responsabilidad de hacer una poesía nueva, de buscar un nuevo lenguaje, porque a final de cuentas un poema tiene que ser un lenguaje nuevo también. De hecho, el lenguaje cotidiano, el lenguaje ordinario, es un lenguaje que se pudiera calificar de enajenado. Es un lenguaje que nos es ajeno, con el cual nos comunicamos solo para obtener, digamos, beneficios, comer, trabajar, trasladarse de un lado a otro, dirigirse a algún sitio, abordar un autobús o un avión. Pero la poesía debe de ser otro lenguaje diferente al ordinario. ¿Cómo se logra? En realidad creo que hay muchas maneras que han experimentado los poetas de todos los tiempos. Sí. Y nosotros, los poetas que estamos vivos, tenemos ese reto de seguir buscando ese lenguaje, ¿no? No hay una fórmula, por supuesto, de cómo hacerlo, sino que es consecuencia de lo que yo llamaría experimentar, así como los científicos experimentan con determinados asuntos para lograr algo, los poetas experimentamos con las palabras también para lograr un mejor poema, digamos, ¿no? Entonces yo siento haber asumido eso, tengo esa responsabilidad, y yo creo que en todos mis poemas he logrado eso, he buscado hacerlo y me he propuesto hacerlo, ¿no? Muy bien. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y creo que sería bueno que nos leyera un poema, o uno corto o uno largo, el que usted decida, ¿sí? Para que la gente conozca su trabajo aquí en Coahuila, quienes no han escuchado del trabajo, porque sabemos que de pronto hay momentos en que nos perdemos en las actividades diarias y no disfrutamos de ciertos libros de poemas o ciertos autores. Bueno, primero hay que aclararle al público que estoy hojeando uno de mis libros que se titula Peregrino, y hay que decir que está formado primero por un poema muy largo, que creo que no resulta bien un fragmento, porque quedaría como no entendido. La segunda parte son poemas breves, que sí, cada uno de ellos tiene, digamos, un final. La segunda, el libro se titula Peregrino. Ajá. Obviamente se entiende que el poeta anda peregrinando, y peregrinar es fundamentalmente andar buscando lugares santos
o de especial encuentro extático, diría yo. Entonces, la segunda parte la titulé Postales, y son poemas breves porque tratan de reproducir lo que antes hacíamos cuando andamos viajando y mandábamos postales, un recado muy corto. Por ejemplo, voy a leer uno de ellos que lo titulé Noche estrellada en la Sierra de Chihuahua, y dice: diálogos ladrantes en la espesa noche, los lobos ululan, ¿no escuchas que se queja el aire? Aquí obviamente habla del sonido obvio. Diálogos ladrantes son los perros ladrando, o los lobos, en lugar de aullando, digo yo, ululando. Pero después de expresar esas dos formas obvias de sonido, le pregunto al que lee si no escucha que también el aire se queja, ¿no? A veces no ponemos atención. Aquí lo poético está hacer ver como que salirse de esa primera relación con la realidad a la imaginación, ¿no? Cómo se queja el aire. Luego hay otro que lo titulo Desierto, que de eso en Coahuila se sabe mucho. Sí. Dice: el sol está en todo el aire, pega en la piel, hasta por dentro de la ropa, calcina al hueso. Eso creo lo sentimos en los calores desérticos que tenemos acá en el norte. Sí. Está escrito como al modo de lo que se llama el haiku, poesía breve japonesa. Es amoroso, pero como en términos de, digamos, de sugerir el amor, porque dice: el viento corre en tu dirección, se lleva mi mirada. Entonces, prácticamente se pretende hacer físico lo que no es físico, ¿no? Como mi mirada va hacia ella, ¿no? Claro. Ay, pues muchas gracias, maestro, por esta lectura de poemas brevísimos que le ajustan ahora al tiempo en la radio, y espero que no sea la última vez que podamos entrevistarlo, que lo podamos ver por acá, por Coahuila, y le agradezco mucho su tiempo. De nuevo, como al principio, el agradecido soy yo. Ojalá que, bueno, este programa creo que es parte de esas muchas formas que sean necesarias en nuestro tiempo y en nuestro país, de divulgar el conocimiento y la sensibilidad de las artes, ¿no? La Feria del Libro es parte de eso también. Cumplen con esa labor de que la gente se entere, se interese, busque, compre los libros, los lea y encuentre o se vuelva inmerso dentro de lo que los libros proponen. Yo creo que todos los libros ayudan a ir hacia algún lado de la imaginación. Y como usted lo dice, que se encuentre una especie de libertad. También. Claro. Bueno, muchas gracias, maestro. Igualmente. Y usted, por favor, quédese con nosotros. Escuchó la voz de José Vicente Anaya, poeta. Lo dejo con la música. She doesn't mind 'cause she's
to make you happy. You don't mind you getting used to it that way. Lucy doesn't love you, not like you want her to. Some dreams don't come true. Lucy doesn't love you, no, she doesn't love you. Escuchó Lucy Doesn't Love You de Ivy Oiri y antes la voz del poeta mexicano José Vicente Anaya, quien participó en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Libros de Arena, el programa que está escuchando, celebra 3 años al aire. Esta fue la hora para sus Libros de Arena. Dirección y producción Mercedes Luna. Producción técnica Jorge Torres. Colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres. Música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo, el que lee encuentra. Por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela, pregúntele, ¿qué ha leído? Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.